Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11, hermanos, esta noche. Hechos, capítulo 23, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, acuérdese, Pablo ha sido traído aquí al concilio para ser juzgado, para ser acusado por los judíos, y dice que dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo, dice, un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios, decían los fariseos. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente, dice, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, deje aquí una ceñita. Y quisiera invitarlos a ir a la carta a los Filipenses y leamos el capítulo 1. Hermanos, como hemos estado hablando estos últimos miércoles, hablamos del avance, hemos estado hablando del avance del Evangelio, ¿verdad? De que para eso el Señor nos ha puesto en esta tierra, para eso Él nos ha salvado, para usarnos para el avance del Evangelio. Y que esa debe de ser nuestro propósito, y ese debe de ser, dijéramos, la razón por la que hacemos todas las cosas, ¿verdad? Para que el Evangelio avance a través de nosotros, que Dios nos use para eso. Pero hablando de esto, quisiera esta noche enfocarme, hermanos, en otro aspecto que tiene que ver con esto, que nos habla el Nuevo Testamento, que Pablo habla de esto, y es con lo que la Biblia nos habla de que nosotros debemos ser defensores del Evangelio. Y ese es nuestro tema esta noche. Nosotros hemos sido puestos para la defensa del Evangelio. ¿Para qué hemos sido puestos, hermanos? Para la defensa del Evangelio. Y vamos a hablar de ese propósito esta noche en nuestras vidas. Nosotros existimos para la defensa del Evangelio. Para eso existimos, para la defensa del Evangelio. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Y por eso dice en el versículo 11 que el mismo Señor, dice, se le presentó a Pablo. Imagínense cómo estaba Pablo después de ese momento en el tribunal, y que casi lo iban a despedazar a Pablo. Mientras lo jalaban de un lado, lo jalaban del otro, y lo iban a despedazar. Y Pablo quizás estaba en un estado de que pensaba que ya no había esperanza, que quizás iba a morir ahí.
Pero el Señor se le presenta y le da palabras de ánimo. Y las palabras de ánimo que el Señor le da a Pablo es: Pablo, vas a seguir viviendo, ten ánimo, porque así como has estado defendiendo el Evangelio, así como has estado presentando mi nombre aquí en Jerusalén, aún te falta ir a Roma para que allá también hagas defensa del Evangelio, de mi Evangelio. Y aquí en Filipenses capítulo 1, el versículo 16 y 17, Pablo dice: los unos anuncian a Cristo por contienda, dice, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, dice, por amor, sabiendo que estoy puesto, ¿para qué? Para la defensa, dice, del Evangelio. Entonces Pablo, hermanos, estaba claro de su propósito. Y dice: la gente sabe, cuando ven mi vida, cuando ven la manera que yo vivo, la manera en que yo me comporto, la manera en que yo llevo a cabo mis actividades, la gente sabe y está clara que yo estoy puesto, los hermanos saben que yo existo para la defensa del Evangelio. Entonces, hermanos, que esta noche, al salir esta noche de aquí, irnos para nuestras casas, que podamos irnos con ese pensamiento y que usted pueda decir: yo existo, Dios me tiene aquí, en esta iglesia, me tiene en esta colonia, me tiene en esta ciudad, me tiene en este país para la defensa del Evangelio. Que podamos irnos con esa conciencia. Ahora, lastimosamente hoy día, hermano, en vez de defender el Evangelio, nosotros como iglesia, hablando en términos generales, y en vez de adornar la doctrina de Cristo, en vez de eso, hermanos, el nombre del Señor es vituperado por causa de ustedes, como dice aquí, mire, Romanos capítulo 2, versículo 23 y versículo 24. Pablo le dice a los romanos: tú que te jactas de la ley, le está hablando a los judíos aquí también, que se jactaban de cumplir la ley, como aquel hombre rico, ¿verdad? Como el joven rico, como aquel principal que decía: yo he guardado la ley desde mi juventud, decía él. Tú que te jactas de la ley, dice Romanos 2:23, dice: con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice. Y hermanos, hoy día vivimos una situación en nuestro país, vivimos esta situación. En vez de que la iglesia, en vez de que los evangélicos, ¿verdad?, seamos un estandarte, seamos defensores del Evangelio, en vez de que la gente, que el mundo vea en nosotros, hablando en términos generales, ¿verdad?, realmente un testimonio tan firme y tan claro de lo que es el Evangelio. Hermanos, en vez de eso, hoy día lo que tenemos es lo que acabamos de leer. Muchas veces los evangélicos, en vez de que el Evangelio sea defendido por nuestra vida, por nuestra conducta, cuando la gente ve la vida de los evangélicos, entonces lo que causa es un descrédito del Evangelio. Eso es lo que estamos viviendo hoy día, y por eso estamos como estamos. Pero Pablo dice: yo estoy puesto para la defensa del Evangelio, y eso es lo que Pablo está haciendo ahí en el concilio. Él está defendiendo la fe que él predicaba, la fe que él vivía, la fe que había creído. Y hermanos, esa defensa debemos hacerla no solamente con palabras, claro que debemos hacerlo con palabras, pero debemos hacerlo también con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir debe de corresponder con lo que creemos, con lo que hemos abrazado, con nuestra fe en Jesucristo. Ahora, hay tres cosas que quisiera que viéramos aquí en los versículos en Hechos 23.
Tres cosas que necesitamos para defender el Evangelio. Tres cosas que necesitamos para defender el Evangelio. En primer lugar, del versículo 1 al versículo 5, versículo 1 al versículo 5. Vamos a decir, hermanos, que para defender el Evangelio necesitamos estar preparados. Necesitamos estar preparados, como dice el Nuevo Testamento. Necesitamos estar preparados para eso. Y mientras revisamos aquí Hechos 23, busque por favor Primera de Pedro 3:15. Primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15 y versículo 16 vamos a leer. Necesitamos estar preparados para defender el Evangelio como Dios quiere que lo defendamos. Yo estoy puesto para eso, y ustedes saben que para eso estoy puesto, decía Pablo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice. Y estad siempre, ¿qué dice, hermanos? Preparados, dice, estad siempre. Ahí le está hablando Pedro a todos los hermanos, nos está hablando a todos nosotros. No solo vamos a decir, Pablo porque era un apóstol, ¿verdad? Era un pastor, era un predicador. Por eso Pablo tenía que defender el Evangelio. No, Pedro le está hablando aquí a la congregación, nos está hablando a todos. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa, dice, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Dice, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, lo que está diciendo es, lleven una vida, hermanos, de tal manera que aquellos que hablan mal de ustedes, que hablan mal del Evangelio, en un momento dado sean avergonzados de haber hablado así de ustedes. ¿Verdad? Es lo que está diciendo. Porque cuando se den cuenta, cuando la verdad salga a luz, se den cuenta de que de la forma en que a ustedes los calumniaron, de las cosas que lo acusaron, era falso. Porque ustedes, sus vidas realmente es un reflejo tal del Evangelio que ustedes son una defensa de la verdad de Dios, sus vidas, su conducta. Ahora él dice tres cosas aquí. Pedro dice que debemos presentar defensa, dice con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia. Y en el versículo 16 dice que también debemos hacerlo teniendo ¿qué? Buena conciencia. Dice que tengamos buena conciencia, que tengamos mansedumbre y tengamos reverencia. Y estas tres cosas de alguna forma creo que lo podemos ver en estos 5 versículos en el capítulo 23 del libro de los Hechos, de cómo Pablo se comporta, de lo que Pablo dice ahí ante el concilio. Vean en Hechos 23, ¿verdad? Es lo primero que Pablo dice en el versículo 1. ¿Cómo se sentía Pablo? ¿Cómo se sentía él, hermanos, en cuanto a su conciencia? Limpia, dice. Eso dice en el versículo 1 y corresponde con lo que Pedro le dice a los hermanos. Es lo primero que Pablo dice aquí. Yo, dice, con toda buena conciencia, con toda limpia conciencia. Así es como Pablo se sentía, hermano. Entonces él estaba preparado para defender el Evangelio porque él sentía que su conciencia estaba limpia. Entonces, ¿qué significa que la conciencia esté limpia? Pudiéramos decir tantas cosas de esto, hermanos, pero así brevemente. La conciencia, según Romanos 2, versículo 23, creo que es,
Dice que la conciencia es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. La ley que Dios puso en el corazón del ser humano desde que lo creó. Entonces, cuando el niño va creciendo y va discerniendo entre el bien y el mal, ¿quién le enseña a discernir? Yo le he contado que yo cómo le robaba a mi mamá, ¿verdad? En la alcancía, yo le he contado varias veces eso, ¿verdad? Que yo le robaba a mi mamá y a mi papá unas alcancías bien cargadas que ellos tenían. Y cuando yo le estaba puyando el hoyito a la alcancía para que salieran las chimbimbas de aquellas, de que valían bastante hace ya algunos años, hermano. Entonces, fíjese que yo tenía que más o menos unos 13 años, 14 años por ahí cuando hice eso. Fíjese que yo cuando estaba haciendo eso, yo sabía que estaba malo. La conciencia me remordía, ¿verdad? Entonces, toda persona tiene conciencia. Ahora, la conciencia se puede modificar por la educación, por la cultura, por las costumbres. Se puede modificar al punto de que Pablo dice que la conciencia se puede cauterizar, o sea, se puede volver insensible. Entonces una persona puede ir a un campo nudista y andar chulones, como decimos, ¿verdad? Aquí, y sentirse bien chévere. Dice, si yo me siento libre, dice, no siento pena. Pues si ya la conciencia la tiene dura, pues sí. Tiene como 3 mujeres, 3 hogares, tiene al mismo tiempo la persona, y él se siente como bien galán, triunfador se siente. 3 tiene por falta de una, y así como el aceite, 3 en 1, ¿verdad? Entonces, él se siente bien, dice, no, si yo, qué bien me va, dice, porque su conciencia está dura, cauterizada y no siente. Es como dicen los asesinos, ¿verdad? Como usted alguna vez ha oído testificar a un asesino, dice que la primera vez que mató a alguien, ¿cómo le costó? ¿Verdad? Alguien, un asesino, digo, a sueldo, o un sicario, pues. La primera vez, dicen los sicarios, me costó, me temblaba la mano, pero ya como a la tercera vez que maté, ya la mano ya no me tembló. ¿Por qué? Porque su conciencia se endureció, se cauterizó y perdió sensibilidad. Entonces, el Evangelio, cuando venimos a Cristo y la vida nueva que Dios nos da, la conciencia se renueva nuevamente. Pero la conciencia es como algo así, como la caja negra en los aviones, ¿verdad? La caja negra, ¿verdad? Donde se va guardando todo lo que se habla y se lleva el registro de todas las horas de vuelo de un avión, y cuando chocan, han visto las noticias, van y buscan la caja negra y ahí escuchan y entonces ven qué pasó. Entonces nosotros, la caja negra del ser humano es la conciencia, ahí va quedando grabado todito lo que. Por eso es que aunque uno está en Cristo, muchas veces no le vienen mal pensamientos de las cosas terribles que uno hizo antes. A mí me vienen a veces pensamientos de cosas horribles que yo hice antes de Cristo, solo porque sé que el Señor me ha perdonado y su sangre me ha lavado, pero hay ratos que me siento mal por lo que yo hice antes de Cristo, pero yo sé que Él me ha perdonado y por eso me puedo parar aquí. Porque me siento con mi conciencia limpia. Me siento con mi conciencia limpia. Pero lo que Pablo está diciendo, y lo primero que necesitamos para defender el Evangelio es tener una conciencia limpia. Pero en otras palabras, llegando aquí al punto, es que no le tengan de alguna forma, pudiéramos decirla, como dice el dicho, la cola pateada. Porque si usted sabe que el otro sabe algo de usted, usted cree que va a ir a hablarle a usted a no ser que ya sea un sinvergüenza de eso, ya bien hecho, ¿verdad? Con la conciencia bien cauterizada, ya un engañador, pues. Un engañador, pero cuando uno sabe que no,
que uno no ha andado bien, o que uno allá en el fondo oculta algo para con el otro, uno no va a tener libertad para defender. De hecho, por eso es que así estamos en nuestro país, ¿verdad? Porque si el que está arriba roba, todos los de abajo van a robar. Porque el que está arriba, ¿qué le va a decir a los de abajo si él se está llevando la mayor tajada? A robar vos un poquito también le va a decir, para él sentirse bien. Entonces, para poder defender el evangelio necesitamos una buena conciencia, es lo primero que dice Pablo. Pero Pedro dice que necesitamos hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Y vemos aquí, hermanos, esas dos cosas en la vida de Pablo. Vemos mansedumbre y vemos reverencia. Vemos reverencia cuando él dice, acuérdese que el sumo sacerdote le mandó a darle en la boca y le pegaron, pues. Le pegaron a Pablo en la boca. Le dieron su buen manotazo en la boca. Y entonces él se dirigió al sumo sacerdote de una manera, dijéramos hasta cierto punto, ofensiva. Pudiéramos decir, no con mucha mansedumbre, pudiéramos decir. ¿Verdad? Dice, ¿cómo le llamó al sumo sacerdote? Pared blanqueada. O sea, Pablo está usando las palabras de Jesús. ¿Verdad? Le está diciendo, eres un hipócrita, le estaba diciendo. Entonces, cuando hablamos de mansedumbre, hermano, no hablamos de que no vamos a hablar. Mansedumbre no es agachar la cabeza y cuando le están acusando a usted de algo, usted no decir nada. No, la Biblia estamos leyendo, debemos de presentar defensa. Porque si usted es un hijo de Dios y lo están acusando de algo que usted no ha hecho, usted debe de defenderse por causa del nombre del Señor en su vida. Usted lleva el nombre de Cristo. Y si a usted lo están acusando de algo, porque a veces hemos malentendido y hay que callar de amor. No, eso está en otro contexto. Pero usted es un defensor del evangelio, su vida es una defensa del evangelio aquí en la tierra. Usted es una carta de Cristo y esa carta debe de dar un mensaje. Entonces, claro, y entonces si le están acusando, como muchas veces pasa, ¿verdad? A veces pasa, por ejemplo, cuando hay problemas matrimoniales, a veces los esposos acusan de infidelidad a la esposa y es falsamente, o al revés. Puede ser, falsamente. O un hermano acusa al otro falsamente para que se calle. Y hay acusaciones falsas. Pero como hijos de Dios debemos de defender nuestro testimonio. Y Pablo lo hizo varias veces. De hecho, toda la segunda carta a los Corintios es una defensa de Pablo, de su ministerio. Toda la segunda carta de Pablo a los Corintios es una defensa de su ministerio. Dice, estén preparados para presentar defensa de su vida, del evangelio, de quiénes son ustedes en Cristo. Y deben de hacerlo con mansedumbre. Ahora, cuando Pablo le golpean y él le dicen, es el sumo sacerdote, ¿cómo reacciona él? Con reverencia. Dice, perdón, dice. Porque escrito está, no debemos de hacer esto con un príncipe del pueblo. Y entonces él tiene un porte de reverencia ante la autoridad que estaba ahí. Él se comporta con reverencia por la autoridad que estaba ahí. Y su reacción es, dijéramos, es controlada, tiene autocontrol. Y en ese sentido, porque la mansedumbre, hermanos, es cómo respondemos ante los ataques de los demás. ¿Qué es lo normal si alguien lo ataca al otro? Que reacciona enojado, con violencia. Y cuando a alguien en el mundo lo acusan de algo que él sabe que no ha hecho, ¿cómo reaccionan las personas? Con una gran ira.
Entonces, el contexto es, ¿verdad? Como leímos en Pedro, de que al cristiano, un hijo de Dios, si cuando lo acusen, lo van a acusar falsamente. Ese es el contexto general. Bueno, es un hijo de Dios, es un creyente. Entonces, cuando te acusen falsamente, ¿cómo vas a reaccionar ante la acusación falsa? ¿Con violencia? No, vas a reaccionar con mansedumbre, vas a reaccionar. Y vas a comportarte con reverencia, porque normalmente a uno lo acusan ante alguna autoridad, ya sea en la iglesia, en el juzgado, donde sea, en el trabajo, siempre lo acusan con el jefe, con una autoridad. Entonces dice, hay que hacerlo con mansedumbre y con reverencia, dice. Entonces ahora, si usted tiene limpia conciencia y usted tiene claro estos aspectos, hermano, a todos en algún momento dado en nuestra vida lo acusan a uno falsamente. Pero cuando alguien reacciona con demasiada violencia y con demasiado enojo, ahí hay que como que las cosas... Pero si alguien está limpio en su conciencia de que sabe que lo están acusando falsamente, va a ser más factible que la persona reaccione adecuadamente si sabe que está delante de Dios, ¿verdad? Pero Pablo se defendió su testimonio. Entonces, mansedumbre no significa callar, que no vamos a decir nada, sino que hablaremos con autocontrol, de acuerdo a lo que consideramos digno, sin responder con violencia o con reacciones que deshonren a Dios, sino que vamos a actuar y nuestra conducta va a ser de una forma que reverenciemos a Dios, santifiquemos a Dios en nuestros corazones y honremos y respetemos a las autoridades que puedan estar en ese lugar donde se nos está acusando. Entonces, número uno, necesitamos estar preparados, pero todo comienza con una conciencia limpia para poder tener mansedumbre y reverencia. Ahora, número 2, versículos 6 al 9. Y vamos a decir, hermanos, que necesitamos astucia. Astucia necesitamos. Necesitamos ser astutos en el buen sentido de la palabra. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 16. La idea que tiene el mundo, hermano, es que los cristianos somos como, hermano, dundos, ¿verdad? Dunditos. Fíjate, todavía hay la mentalidad, pero esa es una enseñanza equivocada. Y vos que no sos cristiano, pues, le dicen a veces a uno, como quien dice, aguantá todo, ¿verdad? Aguantá todo, las mentiras y lo que te traten mal pero no estamos hablando de eso. Entonces, esa es la mentalidad del mundo, que como que es cristiano, pueden trapear con nosotros. Pero Jesús dijo en Mateo 10:16, aquí dijo, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues, dice, prudentes, dice esta versión, como serpientes, y sencillos como palomas. Dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Está en el mismo contexto de que lo llevan a uno y lo acusan de algo, ¿verdad? Los van a entregar en los concilios y en las sinagogas. Entonces dice, sean astutos, sean prudentes como las serpientes, dice, y sean mansos como la paloma. Entonces, la palabra ahí sencillo o manso, como dice otra traducción, sencillez aquí, hermanos, quiere decir sin mezclas, puro, sincero. Y prudente quiere decir sabio, sabiduría práctica, prudencia práctica. Como dice el dicho, aquel que la ve
las ve venir, que sabe con quién está tratando, que no somos ingenuos, que no somos simples. Pero tristemente a veces los cristianos no somos sencillos, sino que somos simples, como dice el libro de Proverbios. Y alguien simple, como hablando de los jóvenes, ¿verdad? Que dice el libro de Proverbios, la persona simple fácilmente es engañada, porque es simple. Le venden, ¿cómo se llama? Pepitas pintadas de oro como oro. El simple fácilmente es engañado. Pero eso no quiere decir sencillo. Sencillo quiere decir que es íntegro, en otras palabras, que es puro, que es sincero, que no tiene doblez o malicia o hipocresía, sino que dice, sea sencillo como la paloma, dice, pero que sea, dice, prudente, astuto como la serpiente. Como dice la palabra de Jesús, que dice que Jesús no se fiaba de los hombres porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Entonces, el cristiano, o sea, para defender bien, estamos hablando de defender el evangelio, de defender el testimonio cristiano, necesita estar preparado con una buena conciencia para poder actuar con mansedumbre y poder actuar con reverencia, pero necesita también, como dice Jesús aquí, necesita esta prudencia. Pero a veces, hermano, a veces creo que nos hacemos, ¿verdad? Los bobitos, ¿verdad? Fíjense que le voy a poner un ejemplo, que yo lo he visto muchas veces. Por ejemplo, una esposa, estoy hablando de la iglesia, ¿verdad? No del mundo. Una esposa comienza a celar a un esposo. Mira, le dice, y yo que veo que la hermana aquella, ¿verdad? ¿Cómo se te queda viendo vos? Le dice. De veras vos, yo que no me he dado cuenta, le dice. Ya desde ahí ya se está haciendo el bobito quizás, ¿verdad? Mira, y yo que veo que la hermana aquella, y como vos te la llevas del trabajo, no, así como es mi hermanita, le dice. Pero mira, le dice, no. Bueno, y le comienza a celar quizás, va. Pero él sigue actuando como que nada le están diciendo. Le sigue dando ray, solos. Agarra la gran, como dicen, la gran chachalaca con la hermana. Y la gran confianza. ¿Y qué piensan ustedes, hermano? Está actuando prudentemente. Por eso una norma, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la iglesia, una norma, bueno, cada quien es libre, pues, pero para los líderes en esta iglesia, una de nuestras, dijéramos, no leyes, pero de nuestras normas, dijéramos, de conducta para un líder en la iglesia, por ejemplo, un hermano que no se lleve a una hermana sola, ¿verdad? Esa es una práctica nuestra, pues. ¿Por qué? Porque desconfiamos. Bueno, sí, yo tengo que desconfiar de mi misma carne. ¿Pero por qué? Para ser prudentes. Para ser prudentes, ¿verdad? Para ser prudentes. Porque si el sabio dice, ve el mal, ¿qué hace el sabio? Apartarse. Pero a veces los hermanos, ¿verdad? Las hermanas ven el mal y pasan encima y todavía se regresan, ¿verdad? Y se le está diciendo, mire, no camine por ahí, mire el hoyo, el peligro. Pero él, como que nada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy que están de moda las redes sociales, ¿verdad? Si usted se pone a chatear con una mujer que a ver quién es, a las 10 de la noche, ya a las 11, está siendo prudente, hermano. Como dicen, está tentando al diablo.
¿Y qué vas a hacer ahorita? Acostarme, le dice la otra muchacha. Ah, de ver ahí. Si ya me voy a poner mi traje de noche, le dice. Ahí en el chat, ¿verdad? Y entonces la mente empieza a volar, ¿verdad? ¿Qué color será? Dice. ¿Será de 2 piezas o de una sola pieza? Y comienza. El sabio ve el mal y se aparta, ¿verdad? Entonces, necesitamos, hermanos, astucia. Pero muchas veces caemos bien facilito. Casi que a veces los cristianos andamos pidiendo que nos engañen, que se aprovechen de nosotros. Y el asunto es que todas esas cosas deshonran el nombre. Eso no defiende el Evangelio. Eso deshonra el Evangelio. Que el mundo vea y diga, qué sabios son los cristianos. No, hombre, qué inteligentes. Qué discernimiento tienen los cristianos. Esas son las cosas que estamos hablando, ¿verdad? Son bien simples, son dunditos los evangélicos. Pero claro, para desarrollar esto necesitamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la espada de doble filo que separa hasta las coyunturas de los tuétanos. Separa profundamente adentro entre lo que es y lo que no es. Y el conocer la palabra de Dios nos desarrolla ese discernimiento que Dios quiere que tengamos. Y entonces nos va a hacer astuto. Cuando un cristiano va en la medida que desarrolla el discernimiento espiritual a través de empaparse de la palabra de Dios, y si a veces usted estaba ya lo que está pensando la otra persona, ya el Señor se lo dice. Porque usted va adelante, porque la palabra le hace ir adelante. Como esposa, como esposo, como empresario, como empleado, como trabajador en la colonia, etcétera, en sus relaciones con los demás. No somos simples, ¿verdad? Entonces, como le voy a leer aquí Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia, decía Pablo, ha venido a ser notoria a todos, dice. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo le escribe a Tito y le dice esto: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Por ejemplo, un cristiano respondón está siendo prudente. No. Después vienen los hermanos y dicen, me quitaron el trabajo. ¿Y por qué te lo quitaron? Ah, porque soy cristiano, dicen. Dan ganas de, aquí le puedo hacer, hermano, dan ganas de pegarle un su jalón de oreja, de hacerle, porque soy cristiano. Es la gran excusa, que porque es cristiano. Normalmente los empresarios que lo que están es, pues sí, un negocio para hacer dinero. Al final, un empresario, ¿en qué se fija, hermanos? ¿Usted cree que un empresario inteligente, un buen trabajador, lo va a despedir? ¿Que le está haciendo ganar dinero? No, tráeme más, así como vos, le van a decir. Tráeme, mira, y ahí en tu iglesia no habrán otros 3 así como vos. Buzo, trabajador, dedicado, emprendedor, etcétera. Fiel, que no roba, que etcétera. Si eso cuesta encontrar hoy, tráeme otros 3 de ahí de la iglesia, de la Oasis, le va a decir. Pero a veces no se oye mucho eso, ¿verdad? Entonces, dice, que no sean respondones. Tito 2, 9, 10 estoy leyendo, dice, que no defraudando,
sino dice mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Está hablando del trabajo, de los trabajadores, de los empleados. Dice que no sean respondones, que no defrauden, sino que sean fieles en todo, para que dice que adornen así la doctrina de Dios, dice. Entonces, alguien astuto. Pero hermano, a veces dejamos mucho que desear, ¿verdad, hermano? Dejamos mucho que desear en nuestros trabajos. Pero mire lo tercero y lo último. Hermano, en el versículo 10 y 11, ¿verdad? Hermano, lo tercero es que necesitamos, para defender el Evangelio, necesitamos al Señor a nuestro lado. Miren, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Probablemente Pablo se está refiriendo aquí. La segunda carta de Timoteo es la última carta que Pablo escribió. Y probablemente se está refiriendo a este momento que estamos leyendo aquí en el capítulo 23. Y dice, así dice, 2 Timoteo 4, 16, dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, dice, sino que todos me desampararon, dice. No les sea tomado en cuenta. Ahí Pablo está solito. Pero ¿qué dice Pablo? Pero el Señor, dice, estuvo a mi lado, dice el versículo 17. Y me dio fuerza, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así, dice, fui librado de la boca del león. Cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, probablemente se refiere a este momento que leímos aquí en Hechos 23, cuando dice el Señor estuvo a mi lado, porque dice el versículo 11 que el Señor se le presentó en la noche. ¿Cómo habrá estado Pablo? Hermanos, cuando realmente, mire, cuando usted, ya sea en su trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar, cuando de verdad falsamente nos acusan, nos señalan, ¿sabe qué va a pasar si de verdad es falsamente que lo están acusando? El Señor se le va a manifestar a usted. El Señor se le va a manifestar a usted de una o de otra manera. El Señor va a estar con nosotros en esos momentos. No sé si usted ha escuchado testimonios. Recuerdo, me viene a la mente un testimonio de un chino que se fue exiliado a los Estados Unidos hace años atrás. Y él contaba en su testimonio cómo en China hubieron más de alguna oportunidad que lo torturaron por su fe, por la fe. Y entonces dice que cuando lo estaban torturando, dice que nunca había experimentado tan fuerte y tan real la presencia de Dios en su vida como esos momentos cuando lo estaban torturando. Porque la gente, los hermanos le preguntaban, ¿y cómo podía aguantar esas cosas? ¿Cómo podía soportar eso? Y decía él, en esos momentos, dice, y desde que me vine de allá y he estado aquí en otro ambiente totalmente distinto, dice, nunca he vuelto a experimentar la presencia de Dios como esos momentos cuando me estaban torturando. No sé si se recuerdan una noticia de unos cristianos que estuvieron en el Talibán cautivo. Algunos murieron, pero algunos lograron liberarlos, eran como 23. Ellos dijeron que en los momentos ahí enclaustrados, ¿verdad?, donde los tenían encerrados y aislados totalmente, ellos decían lo mismo. Que cuando estaban en esos momentos, cuando la presencia de Dios era más fuerte, dice que igual decían ellos, nunca más hemos experimentado la dulzura de la presencia de Dios en esos momentos cuando estábamos ahí enclaustrados, encerrados en esas cuevas, dice, cuando nos tenían ahí, nunca más hemos experimentado la presencia de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo aquí cuando le escribe a Timoteo, y es lo que ocurrió ahí. Dice, en la noche, dice, se le presentó el Señor
Y le dijo, ten ánimo, le dijo, ten ánimo. Hermanos, Dios no quiera. No estamos hablando que vengan males, ¿verdad? Para que vengan más bendiciones, no. Pero si el Señor, algunos de nosotros nos hiciera pasar por circunstancias muy difíciles, una cosa que podemos estar seguros es que el Señor va a estar con nosotros. Amén, hermano. Y a lo mejor algunos de nosotros estamos pasando momentos muy difíciles. Y si usted se pone del lado del Señor, muchas veces tomar el lado del Señor, a veces en la misma casa, trae sufrimiento, porque a veces los mismos familiares lo desprecian a uno. Pero en los momentos de mayor dificultad, esto es una norma, es una promesa del Señor. Él va a estar con nosotros, Él va a estar con usted. Y venga y pase lo que pase, hermanos, en esos momentos difíciles Él va a estar con nosotros. Ahora, Pablo, hermanos, aquí terminando, Pablo, como decíamos, actuó con astucia, ¿verdad? Cuando puso con sus palabras y darse cuenta que habían fariseos y saduceos, los puso ahí, los confrontó. Pero hermanos, Pablo también, hermanos, usó, ¿verdad? Dios usó, hermanos, las circunstancias, ¿verdad? Para, en ese momento, ahí en el versículo 10, usó al tribuno, usó a los soldados para rescatarlo ahí. Y Dios va a usar, hermanos, personas. Dios va a poner personas siempre, que Dios las va a usar para ayudarnos en momentos difíciles, en momentos que donde se nos esté haciendo injusticia. Dios va a poner personas. Y fíjese cómo Dios usó estas dos cosas, ¿verdad? Para que Pablo fuera librado de ahí, porque el tribuno pudo haberlo dejado que lo mataran ahí, si eso es lo que hubieran hecho. Lo hubieran linchado ahí a Pablo, pero ¿por qué lo rescató? Dos cosas usó el Señor. Uno, de que era ciudadano romano, ¿verdad? Y por eso lo mandaron a Roma y pudo ir a seguir testificando allá. Y lo otro que usó es que era fariseo. Él dijo, yo soy fariseo, dijo. Buzo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que el Señor nos ha permitido, que en algún, como decíamos el otro día, si usted aprendió algo, que si usted viene de algún lugar, usted aprendió este idioma, Dios va a usar esas cosas, las quiere usar para su propósito. Y Dios ocupó que Pablo era fariseo para que no se le echara toda la gente encima, los dividió. Cuando él dijo, yo soy fariseo, dijo. Y lo otro es que era ciudadano romano, y eso lo usó para que el tribuno lo rescatara y lo mandara a Roma. Dios va a usar circunstancias, va a usar personas, pero sobre todo Él va a estar con nosotros cuando pasemos momentos difíciles. Y podemos confiar en eso, amados hermanos, de que Él va a estar con nosotros. Como Él dijo, ¿verdad? En la gran comisión, en Mateo 28, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, hablando del discipulado. Y dijo, terminó diciendo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero ahí Él va a estar con nosotros cuando estamos en lo que debemos de estar. Amén, hermano. Él va a estar con nosotros, como estuvo aquí con Pablo. Él va a estar con nosotros. Cuando estamos por el Evangelio, Él va a estar con nosotros. Y cualquier circunstancia, cualquier momento difícil, cuando tomemos decisiones por el Señor, por el Evangelio, cuando nos ponemos del lado del Señor, aunque eso traiga persecución o traiga enojo de alguien contra nosotros, Dios va a estar con nosotros y Él va a usar personas y circunstancias para
ayudarnos en medio de esas cosas. Vamos a orar esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias esta noche. Señor, porque tú has prometido, Señor, que va a estar con nosotros.